Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Soy Leonidas Castro, con ustedes en los próximos minutos de este programa Diálogo Nocturno aquí por Radio I-99 en nuestras redes sociales. Estamos a esta hora de la noche con Rodrigo Gómez de la Torre, él es ganadero y analista agropecuario. Justamente agradecerle por estar con nosotros, hablar de un tema que tiene que ver con la visita del presidente, esta gira que está haciendo por América Latina. Vamos a analizar un poco lo que ha significado esta visita por Brasil, Uruguay y Argentina finalmente. Rodrigo, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Leonidas, muy buenas noches con toda la radio audiencia. Rodrigo, el análisis, el presidente Daniel Noboa ha estado por estos países de la región esta semana, empezó en Brasil, continuó en Uruguay y termina en Argentina, en unos pues buscando el tema de seguridad, relaciones comerciales. Empecemos con el tema de Brasil. Allí hubo unos acuerdos que tienen que ver con temas de seguridad, tiene que ver también con avances en temas tecnológicos. ¿Cómo ve usted estas visitas, esta gira internacional del presidente Daniel Noboa? A ver, creo que ha habido ya una característica del presidente Noboa, que es tener muchas visitas ya formalmente como presidente a distintos países. Evidentemente, de la visita con Japón han aparecido ya con una concreción de potenciales becas para estudios. Con Brasil se sigue hablando de algunos temas y creo yo personalmente que cualquier tema de relación comercial, primero, relación protocolaria entre países es fundamental, pero estas relaciones generan mucha expectativa. Entonces, además de los anuncios, tienen que llegar con documentos acordados, por lo menos en borradores, para saber a qué debemos prepararnos y hacia qué camino seguir. Brasil es un gran productor en América Latina, al igual que Uruguay, Paraguay, Argentina, y particularmente de carne, por ejemplo. Sería interesante saber a qué acuerdos están llegando, si es que se están llegando a acuerdos de ese tipo, ya que el Ecuador también es un productor de carne. En temas de tecnología, en temas de seguridad, pues hay temas que nos interesan de manera conjunta, y creo que en ese aspecto la lucha, por ejemplo, contra el crimen organizado, hacerla de manera articulada y coordinada entre los distintos países, sí podría ser una buena estrategia. El presidente Noboa obviamente ha hecho un llamado, ¿no?, durante su visita en estos países, en la región, en Brasil empezando. Se hablaba de ser amigos, ¿no?, los países amigos, no darse la espalda, realmente por más diferencias ideológicas que se tengan. Lo dijo con el presidente de Brasil, pues no, que esas diferencias ideológicas quedaron en el pasado y él más bien está en una nueva etapa de reforzar esas relaciones bilaterales. El hecho de que, por ejemplo, entre el plátano deshidratado a Brasil, que había una restricción, conseguir aquello también son pasos importantes. Estas son algunas de las acciones que se necesitan para ir generando negocios, para que el Ecuador tenga más ingresos y, por supuesto, el tema de la seguridad, que es fundamental. Pero en el tema de lo que significa de recursos para el país, aplicar negocios, traer inversiones, ¿cómo ve usted con las condiciones en que actualmente se maneja el Ecuador? A ver, yo creo que los inversionistas siempre van a ver muchas aristas. Una de las aristas críticas que ha sido analizada y revisada ya por más de una década es el tema de regulaciones, o mejor dicho, sobre regulaciones en materia laboral. Entonces, las inversiones llegan cuando hay confianza, no solamente cuando hay amistad. ¿Ya? Amistad hablo entre países. Los países, más allá de ser amigos, tienen intereses comunes, o uno tiene intereses en el otro lado. Creo que, como digo, las visitas son importantes, pero ya hay que ir concretando a realidades. El caso de Brasil, no recuerdo si está dentro del Mercosur, pero sí el caso de Argentina, Uruguay, Paraguay. Y en esos aspectos ya tenemos un acuerdo suscrito, para que suene a CEFU, en el siglo pasado, desde el año 96. Y ese acuerdo del Mercosur está en plena vigencia.
Y ahí hay que tener cuidado que no pasen los chascos que nos pasó con el presidente Lasso, cuando dijo que íbamos a importar carne y leche y lácteos desde Uruguay, por ejemplo. Sí, en el caso, por ejemplo, revisaba unas cifras que habían en el caso de Ecuador con Argentina en esta negociación del Mercosur, se ha alcanzado inversiones por 18.60 millones de dólares, es decir, son inversiones bastante bajas y esta gira presidencial un poco apunta para reforzar esa condición de que Ecuador es un país que puede ser un nicho de inversión de los argentinos, de los uruguayos, de los propios brasileños. Definitivamente, y al igual que han habido inversiones de Ecuador, estoy 100% seguro de Brasil, pero seguro que también hay posibilidades de que ecuatorianos puedan invertir en los otros países. Paraguay es un país que yo lo veo con mucho interés, es un país con una serie de temas muy positivos, por ejemplo, como para invertir allá. De igual manera, para que los uruguayos o argentinos vengan acá. Sería bueno que se aclare que, no, por ejemplo, el caso con Argentina, que no es que son los médicos ecuatorianos con cuestionamientos, sino que hay ciertos sitios, ciertas universidades que han llegado, que no sean los ecuatorianos, sino apuntar exactamente a eso, ante lo cual ciertas universidades, por ejemplo, se pronunciaron que sí son parte de este acuerdo internacional de validación, de convalidación de títulos en materia de medicina. Eso también dice, bueno, como dice señala, no es apenas un grupo muy pequeño, reducido de 2, 3 instituciones, pero no significa que los médicos ecuatorianos sean ese tipo de personas. Tal vez por 1, 2, 3, 4 personas terminamos en este escándalo internacional, el tema de las universidades, principalmente con el tema de los médicos. Pero creo yo que esto también, esta visita que está haciendo el presidente, pues podría servir un poco para reforzar aquello de que en el Ecuador pues hay buenos médicos, hay transparencia y casos aislados no pueden ser la imagen que vaya a deteriorarse de nuestros profesionales de la salud. Precisamente a eso me refiero, o sea, no puede ser que justos paguen por pecadores. Si es que hay pecadores, pongámosles con nombre y apellido, ¿ya? El caso aquí yo sí veo más bien, y el otro anuncio que ha salido con respecto, por ejemplo, al tema de, después de Brasil, Ecuador tiene la tarifa con Estados Unidos la más alta, ¿ya? Ese es otro tema que también hay que ver cómo lo vamos puliendo. Eso sí son negociaciones bilaterales entre, ya Brasil hará lo propio, Argentina hará lo propio, Uruguay hará lo propio y Ecuador nos corresponde también lo propio con Estados Unidos. Yo creo que el tema de la relación internacional hay que tener claro las relaciones personales, las relaciones diplomáticas y las relaciones comerciales. Todas sí pueden converger en una cosa, pero la relación comercial es fundamental entre países porque ahí vienen los negocios, viene la construcción, el intercambio comercial. Y aclaro, intercambio. No es que yo te mando y tú bien, gracias. Cuando uno ingresa un producto a un país, de ese país también quieren ingresarlo a Ecuador, tal vez otro producto. Rodrigo, ¿y cuál es la expectativa que tienen ustedes como empresarios, por ejemplo, el sector ganadero, con países como Argentina, Uruguay, que es el propio Brasil, que son países productores de carne, de leche? Es decir, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes como ganadero? ¿Algún tipo de acuerdo comercial que pueda beneficiarlos a ustedes? Importación, no sé, mejoramiento de raza, del ganado o venta del producto. ¿Cuál es la expectativa de ustedes? A ver, cuando tú ya entras a acuerdos comerciales con estos grandes productores, más bien siempre hay un poco de temor. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que venga cualquier cantidad de leche en polvo, tenemos un contingente de 400 toneladas año, por ejemplo, desde Uruguay o Argentina, es real. ¿Ya? U otros productos lácteos que podrían cooptar el mercado nacional. Ahí viene un tema. Cuando tú tienes productos parecidos, carne, leche, lácteos en este caso, tú tienes que ver no solamente al otro país, sino también ver hacia adentro. Ok, ¿por qué Argentina puede hacer esto? ¿Por qué Uruguay puede hacer esto? ¿Y por qué yo estoy limitado con estos altos costos de producción? Por ejemplo, entonces dices, no, pues allá si hay este tipo de parámetros, hay este tipo de regulaciones, aquí no son no son las mismas.
Probablemente estamos generando sobreregulaciones en muchos casos. Estamos siendo poco competitivos por altos costos laborales, tributarios, tramitología, ese tipo de cosas. Más bien, en estos procesos de relación internacional y particularmente las relaciones comerciales, nos obligan a ver casa adentro, no solamente las famosas potenciales amenazas, sino cómo nosotros podemos ser más competitivos apuntándole a un nuevo mercado. Productos diferenciados, por ejemplo. Esa capacidad de negociación que podemos tener con estos países en los que el presidente ha estado visitando, justamente Uruguay y Argentina, podrían también abrirnos un mercado, el Mercosur, que estamos allí, pero el tema pasaría también cómo abrimos ese abanico exportable del Ecuador, cómo encontramos esos nichos en Uruguay y en Argentina para dosificar nuestra exportación, nuestros productos exportables. A ver, te planteo el tema de quesos o lácteos, ¿ya? Correcto. La probabilidad de que nosotros le exportemos una libra, y no estoy bromeando, una libra de leche en polvo a la Argentina, que es un gran productor y exportador mundial, es muy, muy remota. Pero tenemos otros productos lácteos combinados con café de altura, con chocolate fino de origen, con quesos diferenciados como los que podemos encontrar en el mercado nacional, que de pronto sí pueden tener un nicho atractivo pensando en Buenos Aires, en Uruguay, que podría abrirse puertas. Eso no va a cerrarlas, que no vengan productos de allá para acá, que ya están viniendo. Ya históricamente hemos importado genética. Y la otra cosa que hemos hablado con el INTA, particularmente de Argentina, por años, es ver cómo mejorar el intercambio tecnológico. El Instituto Nacional de Argentina tiene gran cantidad de información con respecto a las mejoras tecnológicas, tanto para la ganadería de carne como para la ganadería de leche, que podrían ser temas que nos ayudarían a nosotros a mejorar nuestra competitividad. Y de pronto, a pesar de que no se concretó la Alianza del Pacífico, sí podríamos pensar de pronto en una alianza estratégica con Uruguay, pensando en qué podríamos venderle a otras latitudes que requieran mayores volúmenes. Soñando ando. Y aquello es posible si es que obviamente se trabaja de la mano con el gobierno, el sector privado, con ustedes, los productores, pero y a nivel de región, otros países, digamos que ok, no nos metamos con Argentina, Uruguay, que son productores cárnicos. ¿Qué más podemos? ¿A quién podríamos venderle, por ejemplo, así como se le vende a Colombia el arroz, los excedentes? ¿A quién podríamos venderle carne, nuestros excedentes que tengamos en el país? ¿Qué mercado podríamos ver de pronto abrir un acuerdo comercial? No estamos con mucho excedente de carne, pero abrir acuerdos comerciales, personalmente siempre he creído que es la mejor opción, porque te plantea reglas claras y estables que en principio van más allá de las regulaciones que nos encanta, que el acuerdo ministerial, que el decreto, que la ley orgánica para fijación de ni sé qué vaina, que más bien nos complica. Los acuerdos comerciales te dan un marco regulatorio estable para que los países abren las negociaciones, abren los acuerdos comerciales para que los privados podamos negociar tranquilamente. Entonces, no es que el Ecuador le va a vender leche o carne a quien sea, sino son las empresas ecuatorianas las que a través de sus procesos de exportación, registro e importación en el otro país van a hacer las negociaciones. Como digo, ahí hay que diferenciar mucho el proceso de apertura comercial, protocolos, reglas, aranceles, y el otro lado que es, ya abrimos con China, entonces el Ecuador ya está exportando a China. No, abrimos un protocolo con China. Ahora le toca al privado abrir las puertas para decir, ok, ¿qué quiero exportar a China? Me voy a China. ¿Qué les gusta a los amigos de China o a los de algún pueblito de Beijing, de alguna otra ciudad? ¿Qué les interesaría de lo que yo puedo ofertarles? Entonces, las instancias de los acuerdos comerciales siempre tienen dos etapas: la apertura comercial y la negociación del sector privado con el sector privado.
Muchas veces, cuando no hay acuerdo comercial, el sector privado igual hace las gestiones y a pesar del costo de arancelario y a pesar de otra serie de trabas, estamos exportando a muchos países. Rodrigo, y en cuanto al tema puntual de ustedes, del sector ganadero, ¿cómo está la situación en el tema del precio de la leche, la producción, los costos de producción? Obviamente somos un país bastante caro y la competitividad nos resta allí con eso, pero ¿cómo están ustedes en cuanto al tema de la producción del lácteo a nivel interno, por lo menos de país, de Ecuador? Los costos de la leche en el supermercado, bueno, fluctúan, varían, pero ustedes como productores... A ver, en materia de lácteos y particularmente de leche a productor, hay una ley que fija el precio de la leche y curiosamente en el mes de mayo, junio, en el mes de mayo se debatía cómo iba a cambiar el precio de sustentación al productor, ¿ya? El precio subió en 0.0, ojo, 0.0015 centavos. Y esto creo que lo conversamos. Y sin embargo, al consumidor le dispararon el precio porque se subió al productor. Un centavo, menos de un centavo. Tal, pues. Menos de una décima de centavo. Claro. Y el consumidor queda. Entonces, cuando hay regulaciones que se meten en los negocios de fijaciones de precios, usualmente hay este tipo de distorsiones que se dan cuando se aplica. Se subió, el anuncio es subida y el otro sube lo que le da la gana. A veces es preferible el libre mercado para bien o para mal. El libre mercado, la competencia crea excelencia y ese es el camino que siempre he considerado que debemos llevarlo tanto productores como industrias. No debe haber el tema de la regulación por parte del Estado en los precios y el libre mercado sería el camino. ¿Ustedes piensan alcanzar algún tipo de acuerdo de aquello? Porque vemos, por ejemplo, el ejemplo también del banano. Hay una fijación de precios y siempre está el tema que no se respeta, que no se deja manejar la libre oferta y demanda. ¿Qué acuerdos tienen, expectativas tienen ustedes de acuerdo por lo menos con este gobierno que empieza nuevos 4 años? A ver, yo creo que marquemos una diferencia. Todos los precios de sustentación, todas estas regulaciones de precios aplican al interno del país. Cuando tú te vas a la Argentina y le dices, te vendo la leche a tantos dólares porque yo tengo un precio más elevado en el Ecuador, te dicen, me alegro que tú tengas un precio más elevado, pero si tú quieres negociar, negociamos a precio internacional o al precio local que tengo yo allá. O sea, el tema de las regulaciones de precios funcionan del Carchi al Macaray entre Galápagos, ni Galápagos, porque Galápagos tiene otros precios, y entre la costa y la Amazonía. Olvídate del resto del mundo. Más bien lo que tenemos que ver es lo que pasa con el banano. Pues el banano exporta y el precio afuera a veces sube, a veces baja. Por eso existe el precio spot en el banano. Correcto. Que en el caso de la leche en este momento no lo hay. Más bien yo creo que hay que ir evolucionando y pensar seriamente en que tengamos o no tengamos excedentes, si hay una oferta exportable, porque hay menos gente que consume lácteos en Ecuador, se me ocurre hacer un comparativo, pues esa oferta exportable hay que encontrarle destino, sea en Colombia, sea en Perú, donde algo estamos llevando, sea en Estados Unidos, donde también estamos accediendo, sea en El Salvador o sea en cualquier parte del planeta. En cuanto al tema de la generación de plazas de empleo, está un poco la situación difícil dentro del Ecuador y hay una propuesta de consulta popular del presidente que ha mandado a la Corte, que es el tema del trabajo por horas, pero en un sector exclusivo como es el sector turístico, por las condiciones, por las circunstancias que necesitan ellos. ¿Cree usted, Rodrigo, que también, por ejemplo, en el sector agropecuario y agrícola podría entrar algún tipo de estas condiciones, en el sector ganadero mismo, el tema de que también se plantee el trabajo por horas? Me voy a permitir leer un tuit que puse ayer sobre este tema. Esta es una realidad no solo en Guayaquil. Hace referencia a que en Guayaquil busco empleo en cualquier área, necesito dinero. La tónica de la feria de empleo. Esta es una realidad no solo en Guayaquil. Abrir la opción por horas, el trabajo por horas, es positivo. Limitarla es un gran error. Y cuando hablo de limitarla, me refiero no solamente a un sector económico,
sino limitarla a que sea mi primer empleo o que sea por una sola vez. Porque mucha gente que estaba ayer en la Feria de Empleo de Guayaquil probablemente había perdido un empleo, no era su primer empleo y está buscando opciones. Y está buscando opciones en lo que consiga. Entonces, el trabajo por horas es positivo, pero no podemos limitarnos a un sector por una sola vez o en tanto y en cuanto sea el primer empleo. Creo que ese es un tema que hay que, todavía el presidente está a tiempo de enviar una corrección a la Corte, ampliando la pregunta o quitando las limitaciones a la pregunta. Y ojo, si luego queremos hacerlo y no hemos enviado el proceso jurídico a la Corte, no podemos decir la Corte me bloquea el trabajo por horas, porque es la misma presidencia que envió la pregunta extremadamente limitada. ¿Ustedes pedirían de pronto una ampliación también a su sector? Es decir, ¿puede entrar como un anexo a futuro una pregunta? A todos los sectores. Viabilizar el trabajo por horas es necesario en el Ecuador. Tendrían que entrar a negociar también con los sindicatos, porque ahí tendrían una piedra en el zapato del gobierno. Yo creo que el tema de los sindicatos, ellos están preocupados mucho de ver quiénes tienen empleo y defender los derechos de quienes tienen empleo. Esos son 3 de cada 10 ecuatorianos. Cuando se implementa, digamos que mañana se implementa el trabajo por horas, quienes tienen empleo siguen trabajando. Este trabajo por hora se abre como una nueva opción para los 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo, en donde los sindicatos poco o nada les preocupa si uno más entra al sindicato, les preocupa si uno más aporta al sindicato, no si tienen o no empleo. Muy bien, Rodrigo. Quiero agradecerle, se nos ha acabado el tiempo y agradecerle, tendremos oportunidades de seguir conversando próximamente. Que tenga usted una buena noche. De igual manera, Leonidas, y un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Saludos a la distancia. Buenas noches, los esperamos mañana con más de diálogo a partir de las 6 horas y por supuesto luego con las siguientes emisiones. Buenas noches con todos. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.